No cabe duda de que Minecraft es un juego que encierra muchos misterios que no pueden ser resueltos del todo. Leyendas innumerables han aparecido en este universo, leyendas que van desde el terror puro hasta el simple suspenso. Pero en fin, en esta ocasión les vengo trayendo una leyenda de este mundo que nunca había contado antes. Se trata de una experiencia algo rara que yo tuve mientras jugaba una vez. A esta leyenda yo le puse Carl, el aldeano. Ya verán por qué. Bueno, empecemos. Todo empezó un día en que me decidí crear un nuevo mundo, pero en dificultad hardcore. ¿Por qué lo puse en esta dificultad? Fácil. Estaba leyendo en foros que si pones el juego en dificultad hardcore, puedes ver cosas que en el modo normal no puedes ver. Esto me llamó enormemente la atención, pues creí que ahí podría haber algo fuera de lo común, y resulta que sí fue así. Todo fue de esta manera. Aparecí en el nuevo mundo. Me puse a recolectar materiales que serían necesarios para construir un refugio. Esa casa me quedó bastante bien, e incluso era bastante acogedora. La primera noche me sorprendió, porque no había monstruos, lo cual era raro porque el juego estaba en dificultad hardcore, por lo cual debía haber demasiados, atacando aldeas y construcciones humanas que ellos vieran. Al principio creí que era porque hice mi casa en un lugar apartado y los monstruos no la veían. La primera noche pasó y no noté nada fuera de lo común. Seguí mejorando mi territorio, empecé a cultivar trigo y mejorar mis defensas para sobrevivir a la segunda noche. Cuando el sol comenzaba a ocultarse, creí que esa vez sí habría monstruos. Mi sorpresa fue que no hubo tampoco. Pero esa noche vi algo que me impactó. A lo lejos del bosque pude ver una figura humanoide que estaba al parecer merodeando por mi casa. Tenía la misma forma de un aldeano, pero los brazos no los tenía cruzados, sino que los tenía sueltos, justo como los tiene Steve, y parecía que estaba cuidando mi casa. Cuando salí para verlo más detalladamente, él desapareció y no lo pude encontrar. El día llegó y me puse a trabajar en mis cultivos. No le presté mucha atención a lo que vi la noche anterior, así que empecé a recolectar materiales para mis cosechas. Me adentré al bosque y justo cuando estaba llegando al límite del mismo, noté que había un desierto, y cerca de ese desierto había una casa de arenisca. Era la casa de un aldeano, pero no estaba en una villa, sino que era una casa sola. Pero me sorprendió que había cultivos y hasta un pozo. Me llamó mucho la atención eso, así que me metí a la casa y mi sorpresa fue grande, pues encontré un aldeano normal, con sus brazos cruzados, como de costumbre, que estaba dando vueltas en su casa. La casa por dentro era bastante bonita, pues tenía muebles, mesas, sillas y hasta libreros. Me pareció raro ver lo elaborado que estaba ese territorio, y más raro que solo un aldeano estuviera viviendo allí, completamente solo. No tenía lógica, pero en fin, cuando salí de su casa seguí buscando materiales. El aldeano volteó hacia mí, y como si se despidiera de mí, él me acompañó a la puerta de su casa, y se me quedó viendo. Luego cerró su puerta. Cuando vi que la noche llegaba, regresé a mi refugio rápidamente, y me quedé pensando en el aldeano. ¿Qué pasaría con él? ¿Sobreviviría la noche? ¿Estaría bien? Yo esperaba verlo la mañana siguiente, así que cuando el sol salió, lo fui a ver inmediatamente. Mi sorpresa fue grande, pues había huesos y carne de zombie cerca de su casa, como si yo lo hubiera matado a algunos monstruos que se acercaron demasiado a su territorio. Me quedé sorprendido. Otra cosa de la que me di cuenta es que había un pequeño cartel de madera en su casa que tenía la letra C. Así es, tenía la letra C, así que tuve la idea de ponerle Carl. Me parecía un buen nombre. Luego de ver esa escena, regresé a mi casa a seguir mejorándola. Cuando la noche llegaba, Carl llegó a mi casa y abrió la puerta. Él fue a visitarme, no me incomodó, y le dejé quedarse cuando el sol salió. Él se fue de mi casa y regresó a la suya. En ese momento yo estaba impactado, pues nunca había visto que la inteligencia artificial funcionara de esa manera. Me dejó intrigado. Cuando la noche se acercaba, yo estaba preparado para dormir, hasta que oí demasiados ruidos afuera. Me asomé por la ventana y vi demasiados monstruos. Afuera los zombies estaban destrozando mi puerta. Tomé rápidamente mi espada y arco y con un poco de lana bloqueé el piso superior para que ellos no pudieran llegar hasta mí. Los fui matando uno a uno porque había un espacio hueco entre las escaleras. Cuando todos estaban muertos, el sol ya había salido y yo pude descansar en ese momento. Me pregunté, ¿cómo estará Carl? Fui rápidamente con comida y armadura a ver si él seguía con vida. Mi sorpresa fue desagradable, pues su puerta estaba rota y adentro estaban dos zombies. Desde lejos los observé y había uno que era de los normales, pero el otro era un humano infectado. Pensé en lo peor.
y cuando me metí a su casa para ver si el zombie era él, me sorprendió mucho lo que vi. Había un zombie con armadura completa de hierro en la casa y armas bastante avanzadas, como una espada de diamante, que al parecer estaba encantada. Cuando lo vi, salí de la casa y él me persiguió. Debido a que tenía el casco, no se quemó por la luz solar. Yo solo lo veía tratando de asesinarme, corriendo detrás mío. Yo no sabía qué hacer. No tenía pociones de humanización para devolverlo a su estado normal. No tuve de otra más que matarlo. Pero cuando comencé a luchar con él, noté que su salud era más elevada de lo común, como si se tratara de otro ser humano como Steve. Costó mucho matarlo, pero cuando pude hacerlo, él tiró unas cosas que no debía tener un aldeano normal. Tiró una espada de diamante, un pico de hierro, comida, un balde de agua, una manzana y una caña de pescar, así como la armadura que él llevaba. Era como si el zombie que maté hubiera sido un usuario u otra persona jugando en ese mundo junto conmigo. Eso me dio mucho en qué pensar. Cuando volví a mi casa me sentí algo extraño por la muerte de Carl. Pero en fin, el tiempo siguió. Pasaron semanas en el juego y no pasaban cosas que fueran extrañas, hasta que un día, mientras minaba, encontré una mina abandonada, que al parecer no estaba tan abandonada, pues había rieles funcionales, vagonetas llenas de minerales, entre otras cosas que solo pudieron hacer seres humanos. Me pareció raro ver semejante cosa. Cuando seguí las vías, me conducían hasta una superficie, en donde había carteles con la letra C. En ellos inmediatamente me acordé de Carl y pensé, él tuvo que hacer esta mina. No hay otra explicación. Cuando seguí los carteles, vi que había una salida, la tomé y llegué a una aldea, que al parecer estaba más avanzada que una aldea normal, pues esta técnicamente no era aldea, sino que era reino. Había construcciones fuera de lo normal, pues las casas eran muy elaboradas y en lugares estratégicos. El reino tenía grandes murallas y había muchas personas y iron golems por doquier. Esos aldeanos eran diferentes, pues actuaban de una manera mucho más lista y racional que los convencionales. Llegué a la teoría de que Carl era uno de estos aldeanos super listos y que un día él, mientras minaba, se perdió y no pudo volver a su reino, por lo cual él tuvo que iniciar una nueva vida en otro lugar, e hizo su casa cerca de la mía. Él me vio, lo supongo, y vio que no tenía materiales, así que él cada noche se ponía a patrullar cerca de mi casa para protegerme de los monstruos. Eso explica por qué esa noche me pareció ver a otro humano merodeando cerca del bosque. Era Carl, quien creo que hacía guardia en la noche. Todo esto me dejó impactado y pensé, en verdad, las cosas son muy diferentes en Hardcore. Quizá el nivel de dificultad obliga a los aldeanos a adaptarse al mundo, y en lugar de construir villas, construyen reinos que están muy resguardados por los Iron Golems. Sumado a la posibilidad de que los aldeanos sí se puedan defender en esta dificultad, es impresionante. Lo que yo vi nunca antes lo había contado a nadie. Pero sí, esto en verdad me pasó, pero no tengo la evidencia, debido a que morí en ese mundo, y no hubo más alternativa que borrar un nuevo mundo, donde vi a Carl y a los demás aldeanos que no eran normales. Pero eso sí era bueno, debido a que se sabían defender y hacer muchas otras cosas. Estoy ansioso de que algún día yo cree un nuevo mundo, hardcore, y encuentre las mismas cosas que vi ese día. Fue algo fantástico. En verdad Minecraft tiene muchas historias que contar. Muchas. Gracias por ver el video, espero que les haya gustado. No se olviden de comentar y puntuar el video. Compártanlo y suscríbanse si lo desean. Hasta luego.